En algún momento esto que vamos a hablar hoy en el editorial se verá. Esperemos que el Poder Judicial lo tome y haga lo que corresponde, porque lo que hay en el gobierno de Javier Milei son un montón de casos de corrupción, todos conectados. Todos conectados. Y el punto de conexión es la cúpula de este gobierno, que es Javier Milei y su hermana Karina Milei. Y es muy impresionante porque cada vez que vamos investigando periodísticamente, cada vez que el Poder Judicial en alguno de los casos acelera, en otros no, pero empiezan a aparecer nombres, vuelven a aparecer conexiones, nombres que se entrecruzan, y empezamos a ver que se diseñó mientras decían que estaban reformateando el país, sacándolo adelante, haciendo lo que nada se había hecho, la verdad, haciendo bastante parecido a lo que ya se había hecho. En materia económica ya lo hemos hablado mucho, pero en materia de corrupción también. También. Y hay una conexión entre el caso Libra y el caso Españolo, que son los dos casos que esta semana tienen muchas novedades. Ayer la comisión investigadora del caso Libra en el Congreso entregó un informe muy detallado que ahora les voy a mostrar sobre las cosas que descubrió y que el Poder Judicial no, lo cual es bastante insólito. Y hoy tiene que ir a declarar Españolo por el caso que se inició por una serie de audios que filtraron en el stream Carnaval, Jorge Rial y Mauro Federico, pero como les adelanté, los audios se terminaron transformando en una anécdota porque el Poder Judicial, a partir de ese indicio, encontró todo un entramado de direccionamiento de licitaciones de la Agencia Nacional de Discapacidad hacia determinados laboratorios, hacia determinadas droguerías, para robarse un montón de guita y con un montón de personajes alrededor de todo esto que ya los conocíamos y que están en otros casos. Así que ahora en unos minutos les voy a mostrar esa conexión Libra-Españolo. En el medio de todo esto, el gobierno va a intentar instalar otros temas, que es aprovechar el envión electoral, que efectivamente lo tuvo, y tratar de reformatear otros aspectos de la economía, puntualmente la cuestión laboral. El gobierno va por una reforma laboral que tiene un montón de puntos que todavía siguen muy oscuros porque no la muestra esa reforma laboral, le va dando pinceladas o va soltando cosas a través de algunos comunicadores y también a través, y quiero repasarlo al inicio, de Federico Sturzenegger, que vieron que dicen acá el problema son los 80 años de peronismo, etcétera, etcétera. Bueno, tercera vez que está Sturzenegger en el gobierno. Las dos anteriores terminaron muy mal. Estuvo con De la Rúa, y debería estar en cana por eso, porque fue parte de una de las mayores estafas que hubo contra el pueblo argentino, que fue el megacanje. Algo parecido a lo que quieren hacer ahora. Ahora también quieren hacer un megacanje. Quieren canjear la deuda vieja por deuda nueva. En el medio van a aparecer bancos. Esos bancos se van a llevar cuantiosas comisiones y lo que nos van a dejar es más deuda. Eso hizo Sturzenegger en el gobierno de De la Rúa. No fue en cana por eso. Entonces volvió durante el gobierno de Macri a hacerse cargo del Banco Central. Y también terminó en un fiasco. Y ahora volvió, una vez más, a ser una suerte de compilador de los pedidos que tiene un sector muy puntual del empresariado. La verdad que yo tengo una contradicción, porque lo veo a Sturzenegger laburar mucho y comunicar mucho. Por otro lado, básicamente lo que hace es pedirle a cada sector que él quiere ayudar qué es lo que hay que tocar de la regulación. Entonces él le dice, eliminamos regulaciones. Bueno, en realidad no. Lo que hizo fue regular a favor de algunas empresas amigas. Por eso su ministerio se llama Ministerio de Regulación a favor de algunas empresas amigas. No hay nada de desregulación. La desregulación no existe. Siempre se regula a favor de alguien. Bueno, Sturzenegger trabaja de regular a favor de algunas empresas amigas. Yo he consultado a gente que lo conoce hace mucho y me lo definen como un cruzado, como alguien convencido de esto, no como alguien corrupto. A mí me cuesta creer que tanta regulación a favor de algunas empresas sea gratis. Les dejo, quedará para futuro. Repito, además lo cuento, quienes lo conocen, hace mucho me dicen que el tipo cree en esto. Es medio creer en, qué sé yo. Hay gente que cree en que la Tierra es plana también, pero no lo es. Bueno, no funciona como dice Sturzenegger la cosa. Por ende,
ya me cuesta creerlo y creo que hay algo más. Bueno, ayer habló Federico Sturzenegger de varios de los puntos que están detrás de esta reforma laboral. Vamos a ir escuchándolo. A ver. ¿Qué va a pasar con los despidos? O sea, el empresario va a poder despedir libremente y a piacere. No, a ver, yo lo que te diría es el problema que tenemos nosotros con la parte que yo te decía, digamos, de la industria del juicio, etcétera, es un montón de incertidumbres que hay asociados a la relación laboral, ¿no? Por ejemplo, nosotros teníamos un tema de que vos, si el trabajo estaba mal registrado, entonces, ¿te acordás que te cobraban unas multas en el proceso indemnizatorio? Sí. Nosotros como eso no funcionó para formalizar, nosotros en la ley bases lo sacamos. Ahora los jueces laborales entonces te dictaminan con daños y perjuicios si vos no estás bien registrado. Entonces como que volvió lo de las multas por otro mecanismo. Entonces yo creo que los cambios que hacemos en la ley de contrato de trabajo apuntan a darle más certidumbre a la relación laboral, más claridad, más transparencia, por eso a veces el presidente habla de un proceso de registración mucho más sencillo, etcétera, y eso a su vez se traduce en menor incertidumbre a la hora de los fallos. Bueno, varias cosas sobre esto que dice Sturzenegger. Efectivamente lo que hicieron fue eliminar las multas para los empresarios que tuvieran trabajadores sin registrar. Los despiden, hay un juicio y en ese juicio se le aplica una multa porque dice, che, esta relación laboral existía, vos lo tenías sin registrar, no solo le tenés que pagar la indemnización, sino que encima tenés que pagar una multa por no haberlo tenido registrado. Bueno, eso se eliminó. ¿Con qué excusa? Bueno, eso va a generar que los trabajadores estén registrados. Bueno, por eso digo lo del terraplanismo. Bueno, es evidente que no. Si vos sos empresario, ponételo, yo soy empresario, tengo un trabajador. Si lo despido y lo tenía sin registrar, pago una multa. Bueno, entonces me conviene tenerlo registrado. Ahora, si lo despido y lo tenía sin registrar, no pago la multa. ¿Por qué lo voy a tener registrado? Porque sí, es el famoso incentivo. Algún empleador puede decir, yo lo tengo registrado porque corresponde, porque tiene derechos, porque... Sí. Pero el incentivo económico es no tenerlo registrado. De hecho, no funcionó. Lo que vemos desde que asumió el gobierno son 270.000 trabajadores que estaban registrados que ahora no están registrados. No funciona, Federico. Por más que creas que la Tierra es plana, la Tierra no es plana. Y lo otro que dice Sturzenegger en este audio es que, bueno, que el problema es la industria del juicio. Que de vuelta, cada vez que le preguntás, ¿vos tenés estadísticas de que los jueces fallen sistemáticamente a favor de los trabajadores? No, porque no se trata de si fallan a favor de los trabajadores, se trata si fallan de acuerdo a la ley. Y la ley, en una relación que es asimétrica, protege al sector más vulnerable, que somos los trabajadores. Otra de las cosas que mencionó Sturzenegger ayer tiene que ver con las vacaciones. De vuelta, como no está claro, y son todos runrunes, una de las cosas que circuló es que el gobierno quiere que las vacaciones te las puedan dar, pero de a puchitos. En vez de los 15 días que te corresponden, de a puchitos. Bueno, ¿qué dijo Sturzenegger ayer sobre el tema vacaciones, que es lo que se viene además? Y con respecto a las vacaciones, porque también algunos dijeron que, bueno, el borrador habla de vacaciones cada 2 años y que no te vas a poder ir a ningún lado y qué sé yo. Creo que lo que recuerdo es que tiene vacaciones es que vos, de mutuo acuerdo del trabajador con el empleador, podés fraccionar las vacaciones. Ok. En vez de tomártelas todas juntas en enero o febrero. De mutuo acuerdo. De mutuo acuerdo. Claro, tiene que estarlo. Mira, todo lo que vos tenés que pensar, que mucho de lo que hace Javier, o casi todo lo que hace Javier, es darle a la gente más libertad para trabajar. Más libertad para hacer sus cosas. Entonces vos decís, si la ley te decía que tenías que tomar las vacaciones, no sé exactamente, ¿ok? Pero digo, sí sé que hay un artículo que hemos puesto que si vos le decís a tu empleador, mira, me las quiero tomar de esta manera, el empleador está de acuerdo, o el empleador te sugiere y vos estás de acuerdo. ¿Y si no está de acuerdo? Si no está de acuerdo ninguna de las dos partes, se queda como está ahora. Y si se queda como está ahora, ¿para qué lo quieren cambiar, Federico? No es que va a quedar como está ahora porque no hay mutuo acuerdo entre partes, porque no somos iguales los trabajadores que el empresario. Entonces es una relación de mutuo acuerdo entre partes desiguales. Adivina quién va a ganar.
sea, son todas medidas que no andan. Recién, Helio del Re, no sé si lo tenemos, si ya hicieron el corte de redes, perdón, les estoy tirando un ladrillazo como de costumbre. Le preguntábamos sobre estas propuestas de Sturzenegger, que una de las cosas que quiso implementar es el fondo de cese. El fondo de cese es, en lugar de que el empresario tenga que pagar una indemnización, ustedes saben que en la Argentina despedir es re fácil. Hola, estás despedido. Perfecto. Tenés que pagar una indemnización al que despedís. Ah, no, pues yo no quiero pagar por despedir. Ah, bueno, entonces no lo despidas, hermano. Pero difícil no es. No, bueno, pero con esa indemnización me fundo. Bueno, no lo despida, tratá de buscarle otra vuelta. O hacé tu propio ahorro o pagalo de algún lado de todo lo que generó ese trabajador. Entonces Sturzenegger dijo, no, vamos a implementar el fondo de cese, que es un sistema parecido que tiene el sector de la construcción, por el cual, cuando haces una casa o un edificio, bueno, capaz que automáticamente no tenés otro trabajo para darle a ese obrero, entonces hay un fondo de cese mientras tanto. Bueno, tan mal funciona eso, que si ustedes miran el ranking de cuál es el sector de trabajadores registrados donde hubo más despidos desde que asumió este gobierno, es el de la construcción. Porque es más fácil despedirlos. Entonces, si implementás el fondo de cese, va a ser más fácil despedirlos. Ahora, aún así, los empresarios no quieren esto. Y la definición que dio recién Helio del Re, que es un tipo importante en la Argentina, porque es el presidente de la Asociación de Industria Metalúrgica, una industria clave por el desarrollo, por el nivel de trabajadores especializados y por todo lo que genera alrededor. Tiene mucha onda expansiva la industria metalúrgica, de proveedores, de un montón de cosas que hacen cadenas de valor muy importantes y que las están rompiendo. Porque venimos de caída tras caída tras caída. Recién le preguntaba a Beldic sobre este fondo de cese. Y escuchen la definición que dio Helio del Re. Miren. Hacia esto, digo, una de las últimas declaraciones de Sturzenegger estaba bastante enojado diciendo que los empresarios no estaban adhiriendo al fondo de cese laboral, que ya estaba reglamentado inclusive y demás. Digo, ¿qué opinión tiene sobre eso? Porque por lo menos yo había escuchado que unos empresarios decían, nosotros no nos interesa ir pagando indemnizaciones por las dudas, porque es como que das por entendido que vas a despedir a todas esas personas. Digo, ¿qué posición tienen ustedes respecto a ese tema? Y es un poco como vos decís, es medio raro, ¿no? Es como esas personas que van pagando la cuota del cementerio. Qué sé yo. Algunos lo hacen, sí. No sé. No, vuelvo de nuevo. Nosotros los optimistas, los empresarios somos optimistas por naturaleza, digo. Entonces, pensamos que mañana nos tiene que ir mejor, no peor. Qué frase fuerte tiró Helio. Sí. El fondo de cese es como ir pagando la cuota del cementerio. Es muy buena la frase, la verdad. Y porque, repito, hay que discutir seriamente. El empresario quiere ganar plata. Gana plata si vende más. Si vende más, tiene que producir más. Si tiene que producir más, no tiene que despedir, tiene que contratar. ¿Por qué no discutimos en serio? No necesita despedir más fácil, necesita vender más. Y para vender más, nuestros salarios tienen que alcanzar. Si no alcanzan nuestros salarios y se lo come todos los días, que el boleto de colectivo aumenta, que la luz aumenta, que el gas aumenta, que el agua aumenta, que el alquiler aumenta, no hay salario para consumir. Y si no hay salario para consumir, entonces ahí sí despiden porque no venden. No es que despiden porque son malos y contratan porque son buenos. También los empresarios tienen que empezar a hablar en términos más claros. No es que dan trabajo. No son filántropos, no dan trabajo. Me copó ese que pasó ahí, le voy a dar trabajo porque me cae bien. No dan trabajo los empresarios si no tienen colaboradores. Tienen trabajadores, tienen empleados a los cuales les tienen que pagar un sueldo, pero ellos sacan más que ese sueldo. Se llama plusvalía. Y bueno, funciona así. Y contratan a ese trabajador como una inversión para ganar plata. No dan trabajo. No es una dádiva el trabajo. Digo, todos tenemos que empezar a hablar en serio. Los empresarios hablen como tienen que hablar, los sindicalistas hablen como tienen que hablar, los periodistas hablemos como tenemos que hablar y el gobierno que hable en serio. No estas paparruchadas. Pon uno más de Sturzenegger, porque uno de los temas también clave es monotributo. Y es algo que hay muchísima gente preocupada. A ver qué dijo. ¿Eso se termina? Claro, ahí ya te fuiste a la parte más tributaria, bueno, ¿no? Que es la parte tributaria de la cual te usted voy a habló. contar simplemente que esa es una parte que está más a cargo del ministro Caputo. Sí.
Así que te voy a dar un poco los lineamientos generales que él ha estado hablando, pero tiene que ver también un poco con eso que yo hablaba del carancheo, ¿no? Sobre la relación laboral. Entonces lo que dice el ministro Caputo es, bueno, se armó toda esta estructura legal de modernización, de reforma, de federalización de las relaciones de trabajo, llamala como quieras, pero yo quiero potenciarla, digamos, reduciendo, digamos, esa carga tributaria que tiene el Estado sobre... Entonces él ha hablado, digamos, de varias cosas. O sea, punto número 1, de reducir la carga que tiene fiscal que tiene el empleo. Eso ya él definirá, digamos, en qué montos y de qué manera lo va a realizar, pero ya ha anticipado que él quiere que la reforma laboral tenga un componente de eso. Bueno, esto es porque filtraron que iban a eliminar el monotributo, ahora Milei dice que no van a eliminar el monotributo, pero el FMI pide que eliminen el monotributo. Entonces están en un entuerto que, de vuelta, está el oscurantismo del gobierno, que no sabemos nada. Entonces sabemos por trascendidos y por las cosas que va diciendo el ministro de Regulación a favor de algunas de sus empresas amigas que no tienen ninguna explicación más que terraplanismo o corrupción. Una tarjeta muy larga la de Sturzenegger. Ahora, el problema de todo esto, repito, es que no hay consumo. Venimos viendo las cifras sistemáticamente. Caída de ventas, caída de consumo, cierre de comercios, caída de ventas en los autoservicios mayoristas, caída de ventas de alimentos, caída de ventas de electrodomésticos, caída de ventas de todo. De todo. Entonces, ¿cómo? Voy a citar de vuelta la famosa frase, si no hay pan que haya circo, va a haber más circo. Como todo esto es patente, va a haber más circo. ¿El circo cómo se hace? Bueno, de muchas formas. Una que ha encontrado el poder económico en la Argentina es a través de la persecución judicial. No hay nada más circense y más atractivo de ver que alguien siendo comido por los leones, habían descubierto los romanos. Bueno, ahora los leones son jueces y las personas que están ahí son personas que son perseguidas políticamente, perseguidas por sus ideas económicas, porque de eso se trata. O sea, acá lo que se discute es política económica. Entonces, los que representan la política económica que no le interesa a estos sectores, bueno, a ser devorados por los leones. Y ayer habló también Ricardo Lorenzetti. Y yo quiero que lo escuchen. Ricardo Lorenzetti también es una persona muy importante en la Argentina. Fue el presidente de la Corte Suprema muchos años. Y en años muy particulares porque fueron los años donde se cambió la lógica que había en los tribunales. ¿Funcionaban genial los tribunales hasta que asumió Macri? No. La verdad que no. De hecho, no habían resuelto nunca ningún caso importante, excepto algunas causas por delitos de lesa humanidad. Y funcionaban muchas veces para garantizar impunidad. Había denuncias, había casos de corrupción, llegaban a Comodoro Pi hacía que la cosa no anduviera, los planchaba y listo, terminaba ahí. Revisen la historia, no hay casos importantes resueltos. El cambio que hay con el gobierno de Macri es la utilización de ese mismo dispositivo que incluye jueces, fiscales, servicios de inteligencia, medios de comunicación y la Embajada de Estados Unidos. Es un dispositivo de 4 patas, ¿sí? Servicio de inteligencia, medios, Poder Judicial, Embajada de Estados Unidos. Ese dispositivo que existía, utilizarlo para la persecución. Eso no existía antes. Y tiene un nombre particular que es el lawfare, la guerra judicial. Y el ejecutor de eso desde la pata judicial fue Ricardo Lorenzetti, que era presidente de la Corte Suprema y que organizó ese dispositivo de persecución con una tropa muy ordenada, especialmente en Comodoro Pi, para perseguir específicamente a funcionarios kirchneristas. A través de algo que se conoció como la doctrina Irursun, porque la firmó el camarista Martín Doctrina Irursun, que trabajaba directamente con Lorenzetti, porque la idea fue de Lorenzetti, y que la aplicó el juez Ariel Lijo, otro de esa banda. Bueno, ayer habló Lorenzetti porque en estos días empezó una de esas causas armadas por toda esa banda del lawfare, que es la causa Cuadernos. Armada, de vuelta, servicios de inteligencia, aparecen unos cuadernos, los lleva un ex policía que se llama Basigalupo, pata servicios de inteligencia, pata medios de comunicación, se la dan a Diego Cabot
de La Nación. Ahí tenés la pata de estos muchachos. Todo aceitado por la Embajada de Estados Unidos, cuyo embajador en ese momento, Eduard Prado, era un ex juez que dijo que venía a ayudar a mejorar el sistema judicial argentino. Y la otra pata, obviamente, el Poder Judicial, que Stornelli y Bonadío reciben esto y lo llevan adelante violando todas las normas procesales habidas y por haber. Y eso, esa mesa, sistemáticamente avanzó con eso y una de las causas fue Cuadernos, que ahora lograron elevarla a juicio oral. Todo esto fue avalado por Lorenzetti, en esta y en tantas causas. Bueno, ayer Lorenzetti habló y dijo, che, bueno, hay que apurar ahora el caso Cuadernos, a ver. Pero hoy es mayor la capacidad de veto que la de gobernar. Claro. Porque cualquier dirigente que toma una decisión, se la paraliza el Poder Judicial, se la paraliza la gente con una movilización, los medios de comunicación, las redes sociales. Entonces hay una vetocracia y un gobierno paralizado y fracasado en casi todo Occidente. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ese sector no ha hecho una sola autocrítica. Lo podría llevar al llano para la gente que está escuchando. La política tradicional no hizo una sola autocrítica. No, no se escuchan las autocríticas. Yo creo que acá es importante, después podemos hablar de eso, hablar de por qué fracasó. Pero la reacción frente a ese fracaso es la del padre enojado, que está en todo Occidente, no es solo un fenómeno argentino. Claro, sí. No es que alguien interpreta, por supuesto hay una emergente, pero la decisión es del pueblo. Es del pueblo, claro. Es del pueblo que está enojado con las instituciones. Me confundí yo en el orden de los audios. Este también lo quería pasar, que era el de esto, la vetocracia que tiene el Poder Judicial aplicada por ellos, chicos. O sea, critica algo que él avaló y construyó. Y ahora sí, va el tape también de Lorenzetti ayer diciendo que, bueno, que hay que apurar la causa Cuadernos. A ver. Por ejemplo, el caso de Río Tercero, que Claro. fue una mega causa, o atentados terroristas, no es lo mismo. No. Y hoy es lo mismo, se los trata igual. Entonces, claro, estos jueces están sobrepasados. Sí, estos jueces al día siguiente tienen que tratar una causa completamente Bueno. menor o distinta. O... Ahora, está claro que tienen que trabajar, ¿no es cierto? No pueden, yo creo que hay que ordenar esto, todos. También tienen que trabajar en el verano, en la feria. sí, tienen que trabajar en el Y verano. sí, feria, obviamente, sí. porque si no, nosotros lo hemos hecho. Mm. ¿Sí? Cuando uno tiene una causa de esta magnitud, tiene que acelerar, no se puede paralizar. Yo creo que tiene que hacer un esfuerzo, ¿no? El Porque formato que se es está hablando- la imagen de la justicia frente a la sociedad, no es un tema menor. Claro que no es un tema menor y estamos todos de acuerdo en que a veces el proceso es la condena. Pues son tan largos los procesos judiciales que o no hay justicia o la condena es el propio proceso como están haciendo ahora. Ahora, Lorenzetti habla de laburar los veranos. Hace 33 años que la Corte no resuelve el caso del atentado a la Embajada de Israel. Hace más de 10 años que tiene cajoneadas causas por delitos de lesa humanidad. Tuvo 4 años cajoneado el caso Correo para después beneficiar a Mauricio Macri. Puedo seguir, la verdad que no los quiero aburrir con la cantidad de causas que la Corte tiene cajoneada porque decide de forma discrecional qué casos levanta y qué casos no. Por ejemplo, decide no tratar el robo de Milei a varias provincias y puntualmente a la provincia de Buenos Aires de miles y miles y miles y miles de millones de pesos. ¿Eso no tiene relevancia institucional? ¿Por qué no lo tratan? Pero no, Cuadernos tiene que ser rápida. Y tiene que ser rápida porque si no, no termina las fases finales antes de las elecciones de 2027, que es a la jodita que quieren llegar. Y ayer habló Stornelli. Stornelli tendría que estar en cana. Porque lo que hizo fue ser parte de un entramado de espionaje ilegal con un tipo que hoy sí está en cana, Marcelo D'Alessio, que armaban causas, que extorsionaban gente, que lo usaba incluso para temas personales. O sea, Stornelli le estaba acordando con D'Alessio plantarle merca al exnovio de su pareja. E inventó todo este caso de los Cuadernos, junto con su amigo Diego Cabot, sin tener las pruebas, extorsionando gente, apretando a los que iban como arrepentidos.
todo avalado por Comodoro Pi, y el tipo sigue siendo fiscal. Fiscal federal. Cargo muy importante, muy importante. Y ayer fue a charlar con Novarecio, que es uno de los que ha normalizado toda esta situación, porque todos sabemos que son chorros. Entonces, bueno, es normal que se vulnere todo el Estado de Derecho porque todos sabemos que son chorros. Y ayer fue a charlar, quiero poner varios tramos de Stornelli ayer con Novarecio porque vale la pena que lo escuchen. Novarecio, uno de los eternos pauteros de Macri, ¿no? Uno de los tipos que tenía un portal y recibía y recibía y recibía. Y bueno, y que fue parte del sostenimiento. Vieron que te les dije que son varias patas, o sea, no anda si no están todos. La embajada, los servicios de inteligencia, los jueces y fiscales y los medios de comunicación. Bueno, Novarecio es otra de las patas de todo esto. Bueno, ¿qué le dijo Stornelli ayer a Novarecio? Arranquemos por esto de la velocidad del juicio Cuadernos. ¿Qué le resulta ver una audiencia, ahora parece que 2, semanales vía virtual? Sabor a poco. Sabor a poco, esta es una opinión mía, no quiero influir sobre mis colegas que están trabajando en eso. Hablo desde la opinión. A mí me resultaría difícil si yo fuese, si yo actuase en este juicio, me resultaría difícil concentrarme en una audiencia virtual una vez por semana. Bueno, qué sé yo. Rápido, métanle rápido a la causa Cuadernos. Repito, todo esto fue avalado por la Corte Suprema. Ayer también, poné el tape número 24, lo metió a Néstor Kirchner en la causa Cuadernos, que se murió en 2010. Pero es tal el invento de todo esto que ahora, según Stornelli, también tendría que estar imputado Néstor Kirchner. Mirá. Hipótesis con el mayor de los respetos porque es una persona que ha fallecido. Si Néstor viviera, ¿estaría siendo uno de los imputados? Sin ninguna duda. Él armó esta estructura. No creo que haya sido el único. Sin ninguna duda, dice. O sea, el tipo tiene una causa, que no tenía las pruebas, que apretó a todos los testigos, que no tiene forma de comprobar nada, pero sin ninguna duda, un tipo que está muerto estaría ahí, imputado. ¿Se dan cuenta el nivel de invento? ¿Cómo vas vamos a hacer un ejercicio muy loco, pero todo lo de los cuadernos es cierto, imagínense. ¿No? ¿No podría haber pasado también que Néstor Kirchner se divorciara de Cristina y se fuera al Partido Comunista? ¿Y no hubiera formado parte de todo eso? O sea, el tipo inventa que un tipo que está muerto hubiera sido parte de algo que pasó después que se murió y que también lo tendría imputado ahora. Bueno, así es toda la causa. Así es toda la causa. Es insólito. La verdad que no puede ser. Y el otro tramo que quiero compartir ayer de Stornelli refiere a Nisman, porque Nisman también fue parte de esto. De vuelta, la embajada y el gobierno de Estados Unidos, que fue el que le proveía a través de la otra pata los servicios de inteligencia de Estados Unidos conectados con los servicios argentinos, qué es lo que tenía que hacer Nisman en la causa AMIA, el sistema de medios que encubrió todo eso y el Poder Judicial que no hizo nada. Porque la causa AMIA tampoco la resolvieron. Y van 30 años, 31. Y no la resolvieron. Y tenían un fiscal que tenía un solo caso. Ahora que les gusta, que dice Stornelli, yo no podría, tiene que estar solo dedicados al caso Cuadernos. Bueno, Nisman estaba solo dedicado a la causa AMIA. Nisman tenía una fiscalía con personal récord, con presupuesto récord y un solo caso. You had one job, causa AMIA. ¿Qué resolvió en 10 años que la tuvo? Nada. No encontró nada. Es más, Nisman tenía un muerto en la heladera y no lo encontró. Contábamos 84 muertos hasta que tuvimos el muerto 85 que Nisman lo tenía en una heladera y no lo encontró porque lo único que hacía era copiar y pegar lo que le mandaban los servicios de inteligencia yanquis e israelíes, que se los pasaban los servicios de inteligencia argentinos y él copiaba y pegaba eso y nada más. Y lo único que se le ocurrió fue denunciar a Cristina diciendo que ella había pactado la impunidad con los iraníes, cuando Cristina había sido la única, en el año 2000, mucho antes, que había dicho toda esa investigación está viciada y hay que hacerlo de nuevo.
Y uno de los que había viciado todo el caso también fue Bonadío, que después la persiguió. Y Nisman ahora es de vuelta un héroe. Bueno, vuelven a meter a Nisman en esto y Stornelli ayer volvió a hablar del tema, mirá. Uno en la investigación o en una investigación importante se concentra mucho en el partido y no piensa que lo pueden matar. Y Nisman no pensó que no lo podían matar y no se cuidó. Yo sé que no me va a contestar, invocando su contención de fiscal y el trámite de la causa de Nisman. ¿Quién lo mandó matar? Es difícil porque yo no, el que investiga esto es Eduardo Tayano, que es mi colega, no me voy a meter en la causa, no voy a meter en la causa de él. Yo creo que es un crimen de Estado. O sea, lo mató Cristina. A Nisman lo mató Cristina, está diciendo Stornelli. Bueno, su colega, el fiscal Eduardo Tayano, tiene este caso hace 8 años. Junto con el juez Julián Ercolini. Y no encontraron nada. Nada. Es más, como no era un asesinato, estaba en la justicia ordinaria. Hicieron todo un invento para que pase a Comodoro Pi y controlarlo ellos y decir que sí fue un asesinato. Cuando llegó a Comodoro Pi, hicieron el sorteo. Lo que no hizo Stornelli en la causa Coderno, que fue mandar a sorteo, se la quedó y se la robó. En el caso de la muerte de Nisman la mandaron a sorteo, pero le tocó al juez Casanelo. Y como no les gustaba el juez Casanelo porque no lo podían controlar, hicieron que se colgara la máquina de los sorteos. Todo esto está documentado, Y se colgó la máquina de los sorteos. Entonces dijeron, hay que hacer de vuelta el sorteo. Bueno, hagámoslo de vuelta. Y le tocó al juez Julián Ercolini, que es uno de los que viajó al Lago Escondido, invitado por el Grupo Clarín, principal auspiciante de Nisman, de la denuncia contra Cristina, y de decir que Nisman lo habían matado. Recuerden que Clarín publicó con meses de anticipación una pericia que recién había empezado la Gendarmería de Bullrich, y ahí, en esa etapa de Clarín, ya establecieron que a Nisman lo habían matado. Ese es el juez. Ahora, aún con todo esto, todavía no encontraron quién lo mató. Mira vos. Se ve que no tienen pruebas, porque mirá que para inventar causas no les cuesta. Ercolini inventó la causa vialidad. Así que inventar no les cuesta. Y es tan imposible inventar lo de Nisman que lo tienen ahí cajoneado y no lo resuelven. Bueno, ese es el fiscal Stornelli y eso es uno de los temas importantes en estas horas, donde también Jorge Bacigalupo, que es el policía que adulteró los cuadernos, apeló su segundo procesamiento por haber adulterado los cuadernos y seguramente gozará de la protección de Comodoro Pi. Y Cristina sigue en cana y ahora encima le quieren decomisar parte de sus bienes por la causa vialidad. Bueno, todo esto fue la persecución. Ahora viene las causas de este gobierno, que seguramente van a gozar de una justicia distinta, porque no hay igualdad ante la ley. Uno de los casos es Libra. Libra, recuerden, 14 de febrero, Día de los Enamorados, Milei tuitea, inviertan en esta criptomoneda que es genial y que vamos con eso a fondear un montón de proyectos productivos de la Argentina. Bueno, fue una estafa. Fue una estafa, la criptomoneda no valía nada, le hicieron subir el precio, cuando subió el precio los que participaban de esta estafa vendieron, todo el resto perdió plata. No era la primera vez que lo hacían, ya está comprobado que lo hicieron varias veces antes, y también está comprobadísimo que los que armaron esta estafa se reunieron con Milei varias veces en la Casa Rosada, con Karina Milei. Milei de hecho trabajaba con ellos, con Mauricio Novelli, con todos ellos, era parte de la escuela de trading que tienen, Milei, Expert. Todo, o sea, todo está conectado. Bueno, ayer entregó un informe la Comisión Investigadora del Caso Libra del Congreso, que preside Maximiliano Ferraro, integrante de la Coalición Cívica, y dijo esto ayer luego de presentarla. Esto unos meses atrás era impensado que lo logremos por los obstáculos que nos había puesto la Libertad Avanza para que el Congreso pueda investigar lo que teníamos que investigar. Y creo que el informe es contundente en determinar las responsabilidades políticas del presidente, de su hermana Karina Milei. ¿Por qué? Porque claramente está corroborada la negligencia que tuvieron con lo que fue la promoción del proyecto Libra el 14 de febrero alrededor de las 7 de la tarde, pero que a su vez hubo
otros hechos que ponen a Libra no como un hecho aislado por parte del presidente de la Nación y que fue sorprendido por estos marginales del mundo cripto que fueron habilitados por la propia secretaria general de la Presidencia de acceder a la Casa Rosada, a la quinta presidencial de Olivos, pero a su vez también la ausencia de falta de controles. Bueno, les quiero mostrar algunos de los puntos de la investigación que hizo la Comisión del Congreso, que curiosamente va más rápido que Comodoro Pi. ¿Quién es el fiscal que tiene que investigar en Comodoro Pi? Tayano, al que mencionó recién Stornelli, porque es el que tiene también el caso de la muerte de Nisman. Le tocan todas a Tayano. Fue el que tuvo el caso también cuando el Macrimo nos denunció a nosotros, supuestamente por violar la ley de inteligencia, y nos quiso meter en cana 6 años de cana. Quería Tayano para Navarro, para Franquito Misraji y para mí. Un saludo al fiscal Tayano. Bueno, algunas partes del informe final donde mencionan la cuestión de la estafa y que el presidente habría prestado una colaboración imprescindible para la realización de la maniobra. Vayamos pasando. El número del contrato, quedó acreditado que el presidente publicó un número de contrato que no era de acceso público. Ese es uno de los datos clave porque está en el tuit de Milei y al día de hoy sigue sin explicar cómo lo obtuvo. Eso refuerza la hipótesis de un vínculo previo y directo con los creadores de la criptomoneda. La plausibilidad del ardid y el engaño, ¿sí? Javier Milei la promocionó como un instrumento de inversión que en realidad era técnicamente una memecoin diseñada previamente para un tirón de alfombra. Se llama Rug Pull por parte de un grupo con información privilegiada, o sea que Milei fue parte de esto. Este es el número, 114.410 billeteras sufrieron pérdidas, ¿sí? 498 perdieron más de $100.000 y solo 36 ganaron más de $1 millón cada una, que eran los que sabían cómo estaba armada la estafa. Seguí pasando a afirmaciones falsas del presidente. El presidente afirmó que no habrían sido más de 5 argentinos los que operaron con Libra. Ripio informó oficialmente a la comisión que fueron 1.329 ciudadanos argentinos solamente en esa plataforma de exchange. Y los informes técnicos más recientes recibidos indican que hubo un total de 114.410 billeteras que perdieron con Libra. No hubo ningún control estatal previo, ahí dice que en los dichos del ex jefe de gabinete Francos dicen que no hubo control estatal y que no hubo evaluación previa del Estado argentino sobre Libra antes de su promoción presidencial, dato importante, que no fue un hecho aislado, esto lo contábamos ya, un poquito antes habían hecho algo parecido con una que se llama KIP y otra que se llama CoinX Vulcano y se repiten los nombres, Javier Milei, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Sigamos mostrando los vínculos financieros directos, ¿sí? Ahí hay transferencias entre los principales involucrados, Hayden Davis, Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, que era el funcionario del gobierno de Milei, de la Comisión Nacional de Valores, que estaba involucrado en todo esto. Sigamos pasando. La moneda digital KIP, esto es un caso donde la imagen de Milei se utilizó un par de meses antes para promocionar una moneda igual que Libra, pero que se llamaba KIP, porque era de esta misma empresa KIP Protocol. Así que 2 veces hicieron lo mismo. La anterior no la habíamos visto, la de Libra la vimos todos. Otra más. Evasión deliberada de los controles, ¿sí? El control estatal tampoco existió previamente con KIP, porque lo hizo Milei como presidente, ¿sí? Entonces hay una, dice ahí, voluntad deliberada de evadir los controles institucionales. Sigamos pasando. Presunta monetización de la imagen, ¿sí? Dice, los flujos de fondos detectados en la blockchain entre los involucrados de Libra coinciden en montos y fechas con un presunto acuerdo de cooperación que tendría como fin monetizar la imagen presidencial. Y la gran pregunta es si Milei o Karina Milei recibieron esa guita. Sigamos. Resolución judicial en Estados Unidos. Sí, hay una resolución judicial que señaló que los dueños de los fondos obtenidos por Libra podrían ser Javier Milei y Karina Milei. Atención. Después está la cuestión del mal desempeño, esto que decía Beldic, de que si efectivamente hubo mal desempeño puede haber juicio político. Ahora no van a estar los números, pero puede haber un juicio político por esta cuestión. Más puntos de la comisión investigadora que son resolvieron denunciar penalmente a los funcionarios del Poder Ejecutivo que sistemáticamente se negaron a colaborar con la investigación, entorpeciendo el ejercicio de nuestras facultades constitucionales. Esto es porque los funcionarios del gobierno de Milei no fueron cuando lo citó la comisión. Pasemos. ¿Tenés uno más? ¿O no hay más?
Ahí está, recurso extraordinario federal. Van a presentar un recurso ante la Corte Suprema contra la decisión judicial que denegó el auxilio para citar los testimonios. Esto es, la comisión le dijo al juez, tráeme a la gente, y el juez le dijo que no. Colaboración en la causa judicial, sí, van a remitir al juzgado toda la información que juntaron. Y recomendaciones a la Cámara de Diputados, sí, proponiendo el curso de acción a seguir luego de la primera etapa investigativa. Bueno, este es un poco el resumen de lo que mandó la Comisión Investigadora Libra a el juzgado del juez Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal Eduardo Tayano. Ahora, les dije que había una conexión Libra-Españolo, porque todo esto es un enchastre tan grande, que es que hoy tiene que ir a declarar Españolo por el otro escándalo, que involucra también a Carina, porque Españolo contaba en unos audios que había un entramado de corrupción a su alrededor, donde se iba el 3% para Carina. Los audios, como les dije, ya son una anécdota. El trabajo del fiscal Franco Picardi, en un dictamen de 276 páginas, detalla que todo ese entramado existió, que se hacían compulsas direccionadas, que de esas compulsas salía guita, que parte de esa guita iba directamente para Españolo. Hay por lo menos un pago de 5 millones de pesos. Está la guita que tenía Españolo en su caja de seguridad, que no la había declarado y que no la puede explicar, $80.000. Él había declarado 25.000, hay $55.000 de diferencia que no puede explicar. Una máquina de contar billetes que su abogado dice que era para contar billetes viejos. O sea, todo un entuerto tremendo. Y hay una conexión, que obviamente es Milei, que laburaba con Novelli y que laburaba con Españolo. Españolo era su abogado de confianza y Novelli era su trader de confianza. Y tal es así que incluso compartieron un domingo en Olivos, por lo menos uno, que es esta planilla. El 10 de noviembre del 2024, cuando se estaba armando la estafa Libra, estuvieron juntos en Olivos Diego Españolo y Mauricio Novelli. Acá se los muestro. Entraron casi a la misma hora, a las 6 menos 20 uno, a las 6 menos cuarto otro de la tarde, y se fueron juntos, como todos los que participaron de esa reunión, casi a la 1 de la mañana del lunes. Había varias personas ahí, estaba Demian Reidel, con el que Milei está cambiando las reglas de la economía para hacer el Nobel de Economía. Estaba Miguel Bogiano, otro de los asesores económicos de Milei. Estaba Claudio Zukovicki, un hombre muy escuchado y respetado en el mundo de las finanzas, es el presidente de BIMA y participante de esas reuniones en Olivos. Estaba Alejandro Rosichner, cuyo talento es ser el hijo de Rosichner. Estaba y escriba de los libros de Macri. Estaba Juan Carlos de Pablo, otro de los economistas amigos de Milei. Esa era la jodita ese domingo, donde estaban los dos. El del escándalo Libra y el del escándalo Españolo, como su nombre lo indica, Diego Españolo. A Novelli no se lo ve muy preocupado. Ayer estuvo paseando, si lo podemos mostrar, a este chico por Wall Street. Ahí está, ¿ven? Este es el Instagram de Jeremías Walsh, que es el socio de Novelli. Y ahí están, ayer estuvieron de jodita paseando por Wall Street. Muy lindo. Yo estuve ahí hace un tiempo, la famosa campana de apertura, qué sé yo, y ahí está Mauricio Novelli. Conoció al vicepresidente de la Bolsa de Nueva York, se sacó fotito, momento histórico. Están de joda. Están de joda. Ahí están, ¿ves? Síganlo en Instagram a Novelli, porque el pibe está de fiesta. O sea, el tipo tenía una escuela de trader, donde daba clases Milei, donde daba clases expert. Organizó toda esta movida. Está involucrado en la causa y está de joda paseando por Nueva York, en Wall Street, junto con su socio y boludeando. Como si nada pasara. Como si nada pasara. Bueno, hoy con esto voy cerrando. Declara Españolo. Veremos si declara. Se puede negar a declarar, obviamente. Pero ayer hubo novedades importantes respecto a otro de los personajes de esta trama, que es Ornella Calvete. Ornella Calvete la van a escuchar mucho, es la hija de Miguel Ángel Calvete, que también lo van a escuchar mucho. Por ahí a Calvete lo conocían, lo habremos entrevistado incluso alguna vez, porque cuando había algún tema de precios,
él era el representante de los supermercados chinos. Entonces, che, ¿a quién llamamos quilombo de preso? Y llámalo a Calvete, que atiende. Y Calvete atendía y daba entrevistas y qué sé yo. Bueno, ahora quedó en el medio de este quilombo, está en cana Calvete por otra causa. Y quedó en el medio de este quilombo porque parece que era uno de los organizadores de toda esta estafa con los medicamentos de la Andis, que incluía a su hija, Ornella Calvete, funcionaria hasta ayer del Ministerio de Economía de Luis Caputo. Y a Ornella Calvete le encontraron en su casa, mostremos el dictamen del fiscal Picardi, cabe tener presente que en la casa de Ornella Calvete se secuestraron cerca de $700.000, entre otras divisas, el día del procedimiento 9 de octubre del 25. Explícame cómo hacía una empleada del Ministerio de Economía para tener $700.000 cash en su casa. Porque es un montón de guita. Un montón de guita. Y en los chats de Ornella con su papá hay menciones a Españolo. En este que estamos mostrando se lo menciona como el cabeza de rodilla, que es una típica forma despectiva de mencionar a alguien calvo. Y está ahí en el medio de todo esto. Y en la causa vuelven a aparecer los nombres de personajes vinculados a esta mesa de cuatro patas que les digo, que son los medios, que son las embajadas, los servicios de inteligencia y el Poder Judicial. En la causa aparece, por ejemplo, el nombre de Jorge Pacífico, que curiosamente estaba a 2 cuadras de la AMIA cuando explotó y estaba justo en el bar donde se mencionó algo que dio inicio a la causa Chicone. Un suertudo el tipo. Aparecen nombres como el de Martiniano Molina, que tendrá que explicar por qué está ahí. Aparece Héctor Capaccioli, conocido en su momento como parte de la mafia de los medicamentos. Hay un montón de personajes ahí dando vueltas. Aparece Sergio Mastropietro, que es un hombre del grupo Macri, socio de Fred Machado, que ahora está preso por narco en Estados Unidos. Hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas. Y aparece mencionada con nombre y apellido Karina Milei. Karina Milei. Entonces, Cristina está en cana en una causa que es la causa vialidad por algo que no es que no hizo, no tenía posibilidad de hacer. Para que se entienda. Porque viste que te dice, no, bueno, pero por ahí, no tenía chance de hacerlo, aunque hubiera querido. Y está en cana. Va a ir a juicio en los cuadernos cuando no está mencionada en los cuadernos. Y en estos casos donde tuiteó el presidente laburaba con el tipo que armó la estafa. El mejor amigo del presidente era Españolo y estaban todos ahí en Olivos. En el caso de Esper también lo eligieron ellos como parte de esto. Está por todos lados, Milei y Karina y qué sé yo. Veremos hasta dónde llega el Poder Judicial en estos casos. Donde puede haber circo, puede haber pan. Veremos. ¿Cómo la ves, Beldic? ¿Qué van a hacer? Y esa es una gran pregunta, ¿no? Y pareciera que la atención, sobre todo de los legisladores, pasa por otro lugar, pasa por los debates que propone el gobierno y tampoco con una posición del